Mi mente siempre está inquieta y angustiada. Sin enviar el control, no puedo hacer nada para cambiar. ¿Cómo puedo controlar el pensamiento? Respuesta. Señor, este es un gran problema. Y como con todos los demás problemas en la vida, no encontraremos un método para su solución. Sin embargo, intentemos comprender el problema en sí, porque, comprensión, sabremos la forma de abordar el problema. En primer lugar, necesitamos entender el pensamiento, que el hombre de pensamiento quiere controlar. Espero que este tema no se vea demasiado serio. ¿Qué queremos decir con pensamiento? ¿El pensamiento es diferente del pensamiento? ¿En qué meditas es diferente de tu meditación? ¿El observador está apartado de lo observado? ¿La calidad es diferente de la persona? Por lo tanto, antes de que se pueda controlar el pensamiento, sea lo que sea, debemos comprender el proceso de pensamiento y el que piensa. Y para verificar si constituyen dos procesos separados o si son un proceso unitario. El pensamiento es pensar, cuando no hay pensamientos. Hay el pensamiento. Por supuesto, si no tenemos pensamientos, no hay pensamiento. ¿Por qué entonces hay una separación entre pensamiento y pensamiento? En la mayoría de nosotros existe esta separación. ¿Y por qué? ¿Es una cosa real y verdadera o es una cosa meramente ficticia creada por la mente? Necesitamos estar bien aclarados a este respecto, porque luego investigaremos cuál es el proceso de pensamiento. En primer lugar, debemos estar bien iluminados sobre si el pensamiento está separado y por qué se separó de los pensamientos. Luego entraremos en el problema de pensar y controlar, y todo. ¿No crees que tus pensamientos estén separados de ti? Esta pregunta implica que existen los controles, y existe lo controlado, el observador, y la cosa observada. Bueno, sabemos que este proceso es un hecho real. Es decir, si existe el observador y la cosa observada, el controlador y la cosa controlada, ¿esta separación es real? Es real en el sentido de que lo aceptamos. Pero, ¿no es eso una artimaña de la mente? Por favor, que este problema cubra muchas cosas. Por lo tanto, no acepte ni rechace. Defiendan ni desprecie lo que estoy diciendo. Casi todos creen que el pensamiento está separado. El ser superior, Atman, el observador, que domina el ser más bajo, etc. ¿Por qué es esta separación? ¿Esta separación también está dentro de los dominios de la mente? Cuando dice que el pensamiento es Atman, el observador, y que los pensamientos están separados de él, ciertamente, también está en el campo mental. Ahora el hecho no es que la mente, el pensamiento, se separara de los pensamientos para darse una permanencia, debido a que el pensamiento puede modificar sus pensamientos, darles un nuevo marco mientras él se mantiene por separado, dándose así una permanencia. Pero sin pensar, el pensamiento no existe. Puedes separarte de tus pensamientos, pero dejas de pensar. Dejas de existir también, ¿no? Por lo tanto, esta separación del pensamiento de sus pensamientos es una artimaña de pensando en darte seguridad y permanencia. Es decir, la mente se da cuenta de que los pensamientos son transitorios, y por esta razón, la astucia de decir que ella es el pensamiento, independientemente de sus pensamientos, que ella es Atman, la observadora, separada de la acción, separada del pensamiento. Sin embargo, si observa el proceso con mucho cuidado, aparte de todo su conocimiento adquirido de los demás, por mucho que sean estos otros, verá que el observador es lo observado. El pensamiento es el pensamiento. No hay pensamiento reflexivo por el pensamiento. Por amplio, por más profunda y extensa que sea la separación, el muro que construyó entre sí y sus pensamientos, el pensamiento siempre está en el campo de su pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento es el pensamiento. Y así, cuando pregunta cómo puede controlar el pensamiento, hace una pregunta incorrecta. Cuando la persona pensante comienza a controlar sus pensamientos, solo lo hace para continuar a sí mismo, o porque piensa los pensamientos son muy dolorosos, y por lo tanto, quieren modificar los pensamientos. Se vuelve permanente a través de las cortinas de palabras y pensamientos. Una vez que admite esto, que es un hecho verdadero, sus disciplinas, su búsqueda de lo superior, sus meditaciones,
sus controles, todo cae en nada. Es decir, si desea ver el hecho obvio de que el pensamiento es el pensamiento, y si es perfectamente consciente de este hecho, entonces ya no pensará en términos de dominar, modificar, controlar o canalizar sus pensamientos. Entonces, el pensamiento se vuelve importante y no el pensamiento. Lo que tiene peso, entonces, no es el controlador ni la forma de controlar, sino el pensamiento, que es lo controlado. Se vuelve importante por sí mismo. Comprender el proceso de pensamiento es el comienzo de la meditación, que es el autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay meditación. Y la meditación del corazón es la comprensión. Si quieres entender, no debes estar vinculado a ninguna creencia. Y en estas condiciones, que no estamos interesados en el control del pensamiento, que es un problema falso, sino en la comprensión del pensamiento. Lo que nos importa es el proceso mismo de pensamiento. Por lo tanto, estamos libres de la idea de disciplina, libre de la idea del control. ¿Qué significa una revolución extraordinaria, no te parece? Solo puede ser gratuito cuando percibes la verdad sobre la falsedad de la creencia, que el pensamiento está separado de tus pensamientos. Cuando nos damos cuenta de la verdad sobre los falsos, estamos libres de los falsos. Durante mucho tiempo hemos admitido la idea de que el pensamiento está separado de los pensamientos, y ahora vemos que la separación es falsa. Al darse cuenta de la verdad sobre los falsos, está libre de los falsos, con todo lo que implica. Disciplinario, control, dirigir, canalizar el pensamiento, poner el pensamiento en un modo de acción particular. Cuando hacemos estas cosas, todavía estamos dando importancia al pensamiento. Y así, el pensamiento y el pensamiento permanecen separados, lo cual es falso. Pero si se percibe esta falsedad, se deshace separación y solo permanece el pensamiento. Y luego, puedes investigar el pensamiento. La mente es solo la máquina del proceso de pensamiento. Y el pensamiento no está separado del pensamiento. La mente es el dispositivo que registra, que experimenta. Y, por lo tanto, la mente es la memoria. La memoria sensorial. Porque la mente es el resultado de los sentidos. Por lo tanto, el pensamiento, que es un producto de la mente, es sensorial. Sin lugar a dudas, pensar es el resultado de la sensación. La mente es el dispositivo que registra, que se acumula. La conciencia que experimenta, que da nombre, que registra. La mente experimenta y luego nombra la experiencia como agradable o desagradable, y luego la registra, manteniéndola en el archivo que es memoria. Este recuerdo cumple con un nuevo estímulo y cada estímulo siempre es nuevo. Y la memoria, que es un mero registro del pasado, se encuentra con el nuevo. Esta reunión de lo nuevo con el viejo se llama experiencia. La memoria no tiene vida para sí misma. Ella solo tiene vida. Solo se vitaliza cuando vas a una nueva reunión. Por lo tanto, lo nuevo siempre está dando vida a los viejos. Cuando la memoria se encuentra con el estímulo que siempre es nuevo, se acelera, se fortalece con esta experiencia. Examine su propia memoria y verá que no tiene vida para ser. Pero cuando la memoria se encuentra con lo nuevo y traduce lo nuevo según su acondicionamiento, se revitaliza. Por lo tanto, la memoria solo tiene vida cuando se encuentra con una nueva, revitalizando y fortaleciéndose continuamente. Este avivamiento de la memoria se llama pensamiento. Caballeros, realmente es importante entender esto. Pero no sé si quieren penetrar demasiado en este asunto. Vemos, por lo tanto, que el pensamiento siempre es una reacción condicionada. Ese pensamiento es un proceso de reacción a un estímulo. El desafío siempre es nuevo. Pero pensar, que es una reacción derivada de la memoria, es siempre el antiguo, revitalizado. Mucho es importante entender eso. Pensar nunca puede ser nuevo, porque pensar es una reacción de memoria. Y esta reacción de la memoria se vitaliza cuando se encuentra con lo nuevo y recibe vida de nuevo. Pero pensar en sí mismo nunca es nuevo. Es por eso que pensar nunca puede ser un creador, porque siempre es una reacción de la memoria. Ahora nuestras mentes y pensamientos siempre deambulan en todos los sentidos y queremos implementar el orden. Como expliqué, esto no se logra a través del control. Porque en el momento en que controlamos nuestra mente se vuelve exclusivo, aislado. Si solo da importancia a un pensamiento,
excluyendo a todos los demás, pones un proceso de aislamiento. Por lo tanto, una mente en estas condiciones nunca puede ser gratuita. Puede aislarlo, pero el aislamiento no es libertad. Una mente controlada nunca es una mente libre. Nuestro problema, por lo tanto, es que nuestros pensamientos siempre deambulan en todas las direcciones, y que, por supuesto, queremos imponerles un pedido. Pero, ¿cómo es posible establecer el pedido? Ahora, para comprender una máquina que se mueve muy rápidamente, necesitamos disminuir su velocidad, ¿verdad? Si queremos entender una dinamo, debemos hacerle caminar lentamente y estudiarlo. Pero si nos detenemos, él es algo muerto. Y no se puede entender una cosa muerta. Solo se puede entender un ser vivo. Por lo tanto, una mente que mató a los pensamientos por exclusión, por aislamiento, no puede encontrar comprensión. Sin embargo, la mente puede entender el pensamiento si el proceso de pensamiento funciona lentamente. Cuando vemos una película de cámara lenta podemos entender el movimiento admirable de los músculos de un caballo saltador. La belleza en este lento movimiento de los músculos. Pero, cuando el caballo salta rápidamente, cuando el movimiento concluye rápidamente, esta belleza se pierde. Idénticamente, cuando la mente se mueve lentamente, lo que quiere comprender cada pensamiento que surge, se limpia de pensar, desenredado por pensamiento controlado, pensamiento disciplinado. Pensar es la reacción de memoria. Y es por eso que pensar nunca puede ser un creador. Solo cuando servimos a lo nuevo como nuevo, tenemos creador. La mente es la machine que registra, acumulando recuerdos. Mientras la memoria continúe siendo revitalizada por el desafío, el proceso de pensamiento permanecerá. Pero si se observa cada pensamiento, es decir, completamente examinado y perfectamente entendido, verá cómo la memoria comienza a desvanecerse. Estamos hablando de la memoria psicológica y no sobre la memoria objetiva. El pensamiento, que es la reacción de la memoria, solo aparece cuando una experiencia no se entendió por completo, dejando así un residuo. Cuando entendemos una experiencia por completo, no deja memoria, no deja residuos. El pensamiento es la reacción de los residuos, que es la memoria. Y cuando podemos completar un pensamiento, pensarlo y sentirlo en toda su extensión, se elimina su residuo. Seguir hasta el final un pensamiento o un sentimiento es difícil. Porque cuando queremos seguir un pensamiento hasta el final, aparecen otros pensamientos. Y vamos yendo, y de sus alrededores, corriendo tras pensamientos sucesivo inútilmente debido a la velocidad de cada pensamiento. Pero si está interesado en acompañar un pensamiento para el final, intente escribir los pensamientos que se le ocurren, simplemente tome nota de ellos en un artículo, y luego observe lo que escribió. En esta observación, se vuelve más lento, porque para estudiarlo, tiene que reducir su velocidad, lo que no representa una compulsión o disciplina. Cuando escribes algunos de tus pensamientos y luego las miras y estudias, tu mente está lista en un movimiento más lento. Observe su propia mente ahora, que me está escuchando, y vea cómo funciona. Se mueve muy lentamente. No hay infinito de pensamientos, porque solo estás siguiendo un pensamiento, lo que estoy explicando. Por eso tu mente funciona más lentamente. Y trabajando más lento, es capaz de acompañar un pensamiento para el final. Cuando sigue cada pensamiento hasta el final, y la mente está despojada de memoria, se convierte en tranquilo y ningún problema. ¿Por qué? Porque el creador de problemas, que es memoria, ha desaparecido. Y en esta tranquilidad, que es absoluta, la realidad emerge. Todo este proceso que descubrimos esta noche en relación con esta pregunta se llama meditación. La meditación es autónoma, que es la base del verdadero pensamiento. Cuando hay un verdadero pensamiento, hay comprensión, y por lo tanto, una acción correcta. Pero la meditación se convierte en un proceso de repetición. No tiene sentido si el pensamiento no se entiende. Cuando el pensamiento se separa de sus pensamientos y busca controlarlos, se está moviendo hacia la ilusión, mientras que percibe la verdad en los falsos, nos libera del falso. Y luego, solo queda el pensamiento. Y cuando hay una comprensión perfecta del pensamiento, viene la tranquilidad. Y en esta tranquilidad hay creación. Cuando la mente deja de crear, hay una creación que está fuera de tiempo, que es inconmensurable, y lo real.
Me enviaron muchas preguntas y tengo la intención de responder a la mayor cantidad posible de esta tarde. Todas estas preguntas fueron refundadas. Sin embargo, su sustancia. Algunas preguntas se repitieron y pensamos que sería mejor combinar y escribirlas nuevamente. Ahora tengo alrededor de 15 o 16 preguntas aquí. Pero antes de dar las respuestas, quiero decir algunas palabras en todas partes del mundo, se está volviendo cada vez más evidente que el educador necesita educación. La pregunta que debería estar interesada no es tanto para educar al niño como para educar al educador. Por lo tanto, necesita tanto más que el discípulo. Después de todo, el discípulo es como una planta de terraza que necesita ser guiada, ayudada. Pero si aquellos que deberían ayudarlo son incompetentes, fanáticos, nacionalistas, su producto será naturalmente lo que es. Me parece, por lo tanto, que lo importante no es tanto la técnica de enseñanza, que es la cosa secundaria, sino lo importante primordial es la inteligencia del propio educador. Sabes bien que, en todo el mundo, la educación falló porque ha producido las dos guerras más colosales y destruyentes en la historia. Y como falló, si solo queremos reemplazar un sistema con otro, haremos algo completamente inútil. Sin embargo, si existe la posibilidad de modificar el pensamiento, el sentimiento y la actitud del maestro, tal vez tendremos una nueva cultura, una nueva civilización. Porque es obvio que la civilización actual es arriesgada a ser totalmente destruida. Lo más probable es que la guerra llegue a la civilización occidental tal como la conocemos. Quizás también en este país nos golpeamos profundamente. Pero en medio de todo este caos, toda esta miseria, confusión y lucha, no hay duda de que la responsabilidad del maestro es enorme. Ya sea un empleado del gobierno, ya sea un instructor religioso o un maestro de conocimiento general. Y aquellos que engordan a la educación como un medio, en mi opinión, debería ser parte de la estructura social moderna. Si queremos que se cree un nuevo pedido, nuestro problema, por lo tanto, no es tanto el niño o la niña, sino el maestro, el educador, que necesita mucha más educación que el discípulo. Y la educación del educador es mucho más difícil que la educación del niño. Dado que el educador ya se ha estabilizado, ya se ha establecido, trabaja por una rutina de cuánto no le importa el proceso de pensamiento o el cultivo de inteligencia, simplemente transmite conocimiento. Y el hombre que solo transmite conocimiento, cuando el mundo se derrumba a su alrededor, no es positivamente un educador. ¿Y se puede afirmar que la educación puede ser una forma de vida? Considérelo como un medio de la vida. Explorar a los niños en su propio beneficio parece absolutamente contrario a los verdaderos fines de la educación. Por lo tanto, las respuestas a todas estas preguntas se refieren principalmente al educador y no al niño. Puede creer entorno adecuado, proporcione los utensilios necesarios y todo, pero lo que importa principalmente es que el educador descubre lo que significa esta existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué educamos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué son las luchas comunales entre los hombres? Estudiar este problema en profundidad y hacer que nuestra inteligencia funcione de manera eficiente, tal es sin duda la función de un verdadero maestro. El maestro que no requiere nada para sí mismo, que no explota la enseñanza como un medio para adquirir posición, dominio o autoridad. El preceptor que realmente enseña no apunta a las ganancias, no de acuerdo con una determinada norma, sino que da, que cultiva, que despierta inteligencia en el niño. Porque también cultivo en sí mismo. Tal preceptor tiene una función relevante en la civilización. Porque, de hecho, todas las grandes civilizaciones se basaron en maestros, no en ingenieros y técnicos. Ingenieros y técnicos son esenciales, pero aquellos que despiertan inteligencia moral, la inteligencia ética, por supuesto, tiene primacía. Pero solo pueden tener integridad moral para estar libres del deseo de poder, posición, autoridad, cuando no requieren nada para sí mismos, cuando están más allá y por encima de la sociedad, y no están sujetos a control de los gobiernos, y cuando están libres de compulsión de acción social, que siempre es una acción según el modelón. Por lo tanto, un preceptor debe estar fuera de los límites de la sociedad, y sus demandas de poder crear una nueva cultura, una nueva estructura, una nueva civilización. Hoy, sin embargo, sanamos únicamente de la técnica de educar a un niño o niña
sin cultivar la inteligencia del preceptor. Lo que me parece todo lo inútil. Hoy, lo que más nos interesa es aprender una técnica y transmitir esta técnica al estudiante, en lugar de cuidar el cultivo de inteligencia, lo que le permitirá resolver los problemas de la vida. En estas condiciones, al responder estas preguntas, espero que tengas paciencia conmigo. No entro seguro detalles, tratando preferiblemente no la técnica, sino la forma correcta de atacar el problema. ¿Qué influencia puede tener la educación en la crisis mundial actual? Respuesta. En primer lugar, para comprender la influencia que la educación puede tener en la crisis mundial actual, necesitamos comprender cómo se originó la crisis. Si, sin comprender esto, simplemente construimos sobre los mismos valores, en el mismo terreno, casi los mismos cimientos, causaremos nuevas guerras y nuevos desastres. Depende de nosotros, por lo tanto, en primer lugar, investigar cómo se originó la crisis actual. Y cuando entendemos las causas, inevitablemente entenderemos el tipo de educación que necesitamos. Es bastante evidente que la crisis actual es el resultado de valores falsos en las relaciones del hombre con la propiedad, personas e ideas, expansión y predominio de significados. Necesariamente produce el veneno del nacionalismo, limita con el espíritu económico y patriótico, que excluye la cooperación del hombre con el hombre para el beneficio del hombre. Y corromper sus relaciones con las personas y si las relaciones de un individuo con otro son incorrectas, la estructura de la sociedad necesariamente debe desmoronarse. Del mismo modo, en sus relaciones con ideas, el hombre justifica una ideología, tanto de la derecha como de la izquierda o del mal, los medios empleados para lograr un resultado. Por lo tanto, la desconfianza mutua, la falta de buena voluntad, la creencia de que se puede lograr un final justo por medios injustos, el sacrificio del presente a un ideal futuro, todo lo cual obviamente son causas del desastre actual. No hay tiempo para ingresar todos los detalles, pero es fácil de ver, de un vistazo, cómo se produjo este caos y esta degradación. Es por duda que todo esto proviene de los valores equivocados y la dependencia de la autoridad, los jefes, tanto en la vida diaria, en la escuela secundaria como en la gran universidad. Los jefes y la autoridad son factores de descomposición en cualquier sociedad. Desde que depende de otro, no tiene confianza en ti mismo. Y cuando el individuo falta esta confianza en sí mismo, necesariamente hay conformismo. Eso lleva, después de todo, la dictadura de los estados totalitarios. Cuando somos realmente consoladores de las causas de la guerra, la catástrofe actual, la actual crisis moral y social, al mismo tiempo, dándole cuenta de las causas y los efectos, naturalmente comenzamos a comprender que la función de la educación es crear nuevos valores y no solo implanta en él el espíritu de los valores de los discípulos que solo pueden condicionarlo, en lugar de despertar la inteligencia. Sin embargo, cuando el educador mismo no se dio cuenta de las causas del caos actual, ¿cómo puede crear nuevos valores? ¿Cómo puedes despertar la inteligencia? ¿Cómo puede evitar que la generación futura pase por los mismos senderos que lo llevarán a otros desastres? No hay duda, ya que es muy importante para el educador, no solo que se encargue de implementar ciertos ideales y transmitir conocimiento simple, sino comprender que debería aplicar todo su pensamiento, todo su celo, todo su afecto. La creación del entorno adecuado, de la atmósfera adecuada, de modo que el discípulo esté entrenado para, después de alcanzar la madurez, cumplir con todos los problemas humanos que se encuentra. La educación, por lo tanto, está en estrecha relación con la actual crisis mundial. Y todos los educadores, al menos en Europa y América, comienzan a comprender que la crisis es el resultado de una educación incorrecta. La educación solo se puede reformar si se trata de educar al educador, y no con la simple creación de un nuevo estándar. Un nuevo sistema de acción. Pregunta: ¿los ideales tienen un ajuste en la educación? Respuesta: ciertamente, no. Los ideales y el idealista son en educación un obstáculo para la comprensión del presente. Este es un gran problema, e intentaremos tratarlo en 5 o 10 minutos. Es un problema en el que se basa toda nuestra estructura, es decir, tenemos ideales y, según estos ideales, ministramos la educación. Ahora, ¿son necesarios los ideales para la educación? Los ideales, con efecto, no previenen la verdadera educación,
que es la comprensión del niño tal como es, y no como debería ser. Si quiero entender a un niño, no debería tener un ideal de lo que debería ser. Para entenderlo, necesito estudiarlo tal como es. Pero si soy adolescente dentro del módulo de un ideal, la obligo a obedecer un patrón. ¿Ya lo sirve o no? El resultado es que el niño siempre está en contradicción con el ideal, o de tal manera se ajusta al ideal, que ya no es una entidad humana para actuar como un simple autómata, privado de inteligencia. El ideal, por lo tanto, ¿no es un obstáculo para la comprensión del niño? Si usted, como padre, realmente quiere entender a su hijo, ¿lo observa a través de la cortina de un ideal? ¿O simplemente lo estudias con amor en tu corazón? Lo miras. Observa su temperamento, sus idiosas. Porque tienes amor. Lo estudias. Y solo cuando no tenemos amor que tengamos un ideal. Observarte y notarás. Cuando nos falta amor, tenemos estos monstruosos ejemplos ideales que queremos imponer al niño. Pero cuando tenemos amor, lo estudiamos, lo observamos y lo dejamos gratis para ser lo que es. Lo guiamos y ayudamos, no para el ideal, no de acuerdo con un cierto patrón de acción, sino para que sea lo que es. En esta pregunta viene el problema del niño terrible que se llama así. Si puedo usar la palabra para definir rápida y expresamente un cierto punto, para que deje de ser terrible, ciertamente no necesitamos ideal. Si el niño es un mentiroso, no es necesario darle el ideal de la verdad. Debemos averiguar por qué se encuentra. Puede haber varias razones. Probablemente tengas miedo o quieras evitar algo. No necesitamos examinar las diversas razones para mentir. Pero, por supuesto, cuando un niño miente, obligarlo a formarse a sí mismo por un patrón real, no ayuda a liberarse de las causas de las mentiras. Necesitamos estudiarlo, necesitamos observarlo, y hacerlo necesita mucho tiempo. Paciencia, me importa, y se requiere amor. Y debido a que faltan eso, obliga al niño en un patrón de acción al que llama ideal. Por supuesto, un ideal es un escape muy barato. La escuela que tiene ideales o el preceptor que sigue ideales obviamente no puede tratar con un niño. No está obligado a aceptar automáticamente lo que estoy diciendo o disputarlo. Nota solamente. Después de todo, la función de la educación es producir un individuo justo, capaz de enfrentar la vida de manera inteligente. En su totalidad. No parcialmente. No como técnico o idealista. Sin embargo, el individuo no puede integrarse si solo sigue un patrón de acción idealista. Y es bastante obvio, damas y caballeros, que los maestros que se convierten en idealistas, que siguen un patrón de acción, el ideal tan, que se los llaman, son, bueno, inútiles. Si observa, verá que no pueden amar que. Y creo que los meros ejemplos que constituyen una forma de ideal, también constituyen una inhibición a la inteligencia. Probablemente lo que digo es contrario a todo lo que crees. Sin embargo, debe reflexionar sobre esto, porque no se trata de rechazar o aceptar. Cumple. Escucha esto con el máximo cuidado. No estoy siendo dogmático. Como hay muchas preguntas, estoy obligado a ser breve y conciso. Las inferencias de un ideal son obvias. Cuando el maestro tiene un ideal, incapaz de entender al niño, porque entonces el futuro, el ideal, es mucho más importante que el niño, el presente. Apunta a cierto objetivo que los juzguen, y obliga al niño a adaptarse. Si este ideal. Esto, ciertamente no es educación. ¿Y? Esto es como producir autos en serie. Tiene un modelo y pasa al niño a través del molde y el resultado es que produce seres humanos que son simples técnicos, que no tienen relaciones humanas con los demás, y solo se cuidan a sí mismos. Los suyos, ganancia propia. Política. Por supuesto, es mucho más fácil seguir un ideal que observar, que revelar, que despertar el amor por los niños y la humanidad. Y esta es una de las calamidades de la educación moderna. El ideal, el final a la vista, es una ideología del extremo izquierdo, ya sea desde el extremo derecho, se convirtió en un patrón de acción y produjo la catástrofe mundial actual.
¿Es posible educar para una acción creativa o es puramente accidental? Y, por lo tanto, ¿no se puede hacer nada para facilitar su apariencia? Respuesta. La pregunta se formula de manera diferente. Si aprenderemos una técnica, seremos creadores. Es decir, si, por ejemplo, ejerces el piano o el violín, si aprendes la técnica de pintura, ¿eres músico? ¿Será un artista? ¿Es la acción creativa los resultados de la técnica o independientemente de la técnica? Puede ingresar a una escuela y aprender todo lo que pueda aprender sobre la pintura, los tonos de color, aprender la técnica de sostener un cepillo y etc. Pero, ¿lo hará un pintor creativo? Pero si es realmente creador, entonces cualquier cosa que hagas tendrá tu técnica peculiar. Una vez fui a visitar a un gran artista en París y él no había aprendido ninguna técnica. Si quería expresar algo, lo expresó en la arcilla y luego en el mármol. La mayoría de nosotros aprendemos la técnica y tenemos muy poco que expresar. No cura la capacidad de descubrirnos para nosotros mismos. Tenemos todos los instrumentos del descubrimiento y no encontramos nada directamente. El problema, por lo tanto, es como ser un creador, lo que trae consigo su propia técnica. Entonces, cuando quieres escribir un poema, ¿qué pasa? Lo escribes y si tienes una técnica puedes ser mejor. Pero si no tienes técnica, no importa. Escribes el poema. Y el deleite está escribiendo. Después de todo, cuando escribes una carta de amor, no te importa ninguna técnica. Escribes con todo tu ser. Cuando no hay amor en tu corazón, usas una técnica de poner las palabras a. Caballeros, si no amas, pierdes el tiempo. Él cree que podrá vivir felizmente, creativo. Aprender una técnica cuando es precisamente la técnica la que destruye la capacidad de crear. Lo que no significa que no debería haber técnica. Es bastante cierto que si queremos escribir un poema bellamente, debemos entender la métrica, el ritmo, etc. Pero si queremos escribirlo a nosotros mismos y no la publicación, en tal caso, nada importa la técnica. Simplemente lo escribimos. Solo cuando queremos comunicar algo a otros que necesitan la técnica adecuada, la técnica correcta, para que no haya malentendidos. Pero ciertamente, poder crear es un problema completamente diferente y requiere una investigación extraordinaria de nosotros mismos. No es una cuestión de regalo especial. El talento no significa capacidad creativa. Una persona puede ser creativa sin tener talento. ¿Qué queremos decir con capacidad creativa? Ciertamente, entendemos un estado de ser del que el conflicto ha desaparecido por completo. Un estado de ser donde no hay problemas o contradicciones. La contradicción, el problema y el conflicto son el resultado de la importancia excesiva atribuida al yo, mi éxito, mi familia, mi patria. Cuando este yo cesa, el pensamiento también cesa y viene un estado de estar en el que es posible la creación. Una de las causas de los problemas es su creencia, su codicia. Y la mente continúa a crear mientras tiene problemas, mientras ella misma produce problemas. Una mente encadenada a un problema, vinculada a la creación de su propio problema, nunca puede ser libre. Es solo cuando la mente está libre de crear sus propios problemas, puede haber creación. Señor, para entrar en esta pregunta por completo y verdaderamente profundo, necesitamos entrar en el problema de la conciencia. Y digo que cada uno de nosotros puede ser un creador en el verdadero significado de la palabra. Es decir, no solo producir poemas y estatuas o criar hijos. Ciertamente, ser un creador significa que está en ese estado en el que la verdad puede manifestarse. Y la verdad solo puede manifestarse después del cese total del proceso de pensamiento. Cuando la mente está en silencio, sin ser ímpe o forzada a un cierto patrón de acción. Cuando la mente está tranquila porque entiende todos los problemas que surgen y por lo tanto ya no tiene ningún problema. Cuando la mente es realmente tranquilo y no está impulsado, por lo que en este estado, la verdad se manifiesta a sí misma. Este estado es la creación. Y la creación no es para unos pocos. No es talento o regalo de pocos. Pero este estado creativo puede ser descubierto por cualquier persona que consagrara su mente y corazón para investigar el problema. ¿No es discutir la experiencia sexual una parte necesaria de la educación? ¿No es la única solución racional para las perturbaciones de la adolescencia? Respuesta. Señor, la comprensión del sexo requiere inteligencia,
y no ideal lo dice todo. Y este es un asunto extremadamente difícil. Como cualquier otro problema humano. Si el propio educador no ha entendido este problema, ¿cómo puede educar a otro individuo? Si él mismo es bienvenido en la red, en agitación, el problema sexual extraordinariamente complejo, ¿cómo puede instruir a otras personas? ¿Y por qué es el sexo un problema para él? Evidentemente, porque él mismo no puede crear, el sexo se convierte en un mero instrumento de placer, una experiencia que proporciona un deleite momentáneo, una ausencia momentánea del yo. Y así se convierte en un problema también. Mientras, para estar libres de él, necesitamos investigar los diversos obstáculos que obstaculizan la creación. Uno de los factores, sin duda, es la imitación, la compulsión convertirse en algo en la sociedad. Seguir un ideal es ciertamente una forma de compulsión, una forma de imitación. Por esta razón, no hay pensamiento creativo. En última instancia, cuando pensamos de una manera verdaderamente creativa, cuando tenemos una fuerte sensibilidad, el sexo es de muy poca importancia. Es solo cuando no somos conscientes de todo el significado de la existencia, el movimiento de las aves, los árboles. Hay otras cosas también entendidas en esta pregunta. ¿Puede el significado de la experiencia sexual transmitirse a un adolescente? Naturalmente, tiene curiosidad. Quiere saber qué significa todo esto. Esto también depende del preceptor, o los padres. En general, ellos mismos se sienten avergonzados y tímidos con este tema, para que se vuelva realmente absurdo. ¿Eres sórdido de tus mentes? Caballeros, observar a sí mismo, cómo miran a las personas, mientras miran a hombres y mujeres. ¿Y crees que puedes aclarar a los adolescentes sobre este tema? Y hay otro problema. Damos una importancia primordial a los valores sensuales, los valores de los sentidos. En este sentido, la radio, el cine y las revistas tienen una influencia considerable. Atrapado en cualquier revista o periódico, todos los anuncios lo atraen, despiertan sus sensaciones. Por lo tanto, por un lado, estimulamos la sensación, el sexo, la sensualidad, y, por otro lado, decimos: no, esto es feo. Debería ser puro. Debería seguir el ideal del celibato. Todo es absurdo. Crea contradicción en tu espíritu, y en tal estado de contradicción, no puede entender nada. Pero si considera el problema directamente por sí mismo, como un hecho biológico evidente, dejando de lado todas las imputaciones, todas las tradiciones, toda la lealización que se le ha atribuido, puede, con su comprensión, proporcionar ayuda útil. Como dije en la respuesta anterior, la creación no es el mero acto sexual. Es mucho más significativo y profundo. Y la creación solo es posible cuando la mente no está comprometida con todas sus energías para proporcionar satisfacciones a sí misma. Caballeros, cuando amamos, el amor es casto. Y cuando no hay amor, el sexo se convierte en un problema. Un mal hábito. Por lo tanto, tenemos dificultades con respecto a todos estos problemas, porque ya nos hemos vuelto aburridos, ya estamos cansados. La vida nos ha impuesto esfuerzos excesivos y queremos ser consolados. Queremos ser amados, ser insuficientes, ser internamente pobres. ¿Cómo podemos enseñar la educación adecuada? Es muy claro, porque, como ya me manifestaba, que el problema, primero, es el maestro, el educador, y no simplemente la educación del discípulo. Los caballeros, nuestros corazones y nuestras mentes necesitan purificarse para que podamos educar a otros seres. Puedes decir que todo esto es un consejo de melifluos, sin valor práctico. Pero si el instrumento que enseña está torcido, ¿cómo puede enseñar una buena enseñanza? El conocimiento correcto, la verdadera sabiduría y la verdadera comprensión. ¿No es la educación estatal una calamidad? Si es así, ¿cómo podemos recaudar fondos para las escuelas no controladas por el gobierno? Respuesta: obviamente, la educación estatal es una calamidad. Y con eso, sin duda, los gobiernos no estarán de acuerdo. No quieren que la gente piense. Quieren que la gente sea mera autómata. ¿Por qué pueden decirles qué hacer? En estas condiciones, la enseñanza, sobre todo, si está en manos del gobierno, se está volviendo cada vez más un medio para enseñar qué pensar y no pensar. Porque si un individuo piensa independientemente del sistema,
se convierte en un peligro. Por lo tanto, una función gubernamental no es dejar que el individuo piense, sino hacerle aceptar lo que él le dice. Es por eso que, como se observa en todo el mundo, todos los gobiernos están ingiriendo en la educación. La educación y la comida se han convertido en un medio para controlar al hombre. Y eso importa, hombre, a los gobiernos, ya sea desde la izquierda o la derecha, si lo que quieren son máquinas perfectas, producir productos y balas de rifle. Hay algunas escuelas privadas en Inglaterra y en otros lugares, pero todas son supervisadas, inspeccionadas y controladas rigurosamente. Debido a que el gobierno no quiere instituciones libres, capaces de formar pacifistas, hombres que piensan en contra del régimen, contrario al sistema. Dado que la educación es correcta, sin duda, un peligro para el gobierno, uno de sus deberes es tener cuidado de que no se brinde la educación correcta. Hay alrededor de 80 pacifistas en Inglaterra. Si aumenta su número, no cree que se convertirán en un peligro para el gobierno. Por lo tanto, es necesario controlar a las personas desde la infancia. No les permitimos pensar en términos que no admitan una guerra, la patria, los sistemas, o tienen una ideología diferente. Esto significa inspección en todo el gobierno. Control de enseñanza por el ministro de Educación. Caballeros, esto es lo que está sucediendo en el mundo, te guste o no. Y significa que tú, los ciudadanos responsables del gobierno, no quieren libertad. No quieren un nuevo modo de existencia. Una nueva civilización, una nueva estructura social. Si tiene algo nuevo, puede ser revolucionario y destructivo de lo que es, sí. Y como quieres que las cosas continúen como son, dices, ahora, hay un gobierno que controla la educación. Quiere una ligera modificación aquí y allá, pero no quiere la revolución en el pensamiento. Y en el momento en que desea una revolución en el pensamiento, el gobierno interviene, lo arroja a la prisión, se lique pronto, cierra sus puertas y cae en el olvido. Caballeros, un país se organiza cada vez más, y hay autoridades cada vez mayores y compulsión externa cuando el hombre mismo no tiene visión interna, luz interior, comprensión. Luego se convierte en un mero instrumento de las autoridades, tanto en un estado totalitario como en una de las democracias llamadas. Porque en tiempos de crisis, los estados democráticos calculados se vuelven iguales a los totalitarios, olvidando el democracia y obligar a los hombres a cumplir con un patrón de acción. Ahora, la segunda parte de la pregunta es cómo recaudar fondos para las escuelas no controladas por el gobierno. Señor, ese no es el problema. El momento en que tenemos dinero viene corrupción. Considere todas las escuelas fundadas en el estilo más idealista posible. Observe a sus líderes a medida que engordan. Sin embargo, puede encontrar una escuela en la esquina de su calle. Sé de varias escuelas que comenzaron así, y todavía están trabajando gracias a la preparación, el entusiasmo, el sentimiento de sus fundadores. Una de nuestras dificultades es transformar toda la humanidad de la noche a la mañana. O influir en las masas, como dicen a menudo. ¿Y quiénes son las masas? Pobre humanidad. Eres tú y soy yo. Y si te sientes en profundidad, si realmente piensas en todos estos problemas, no solo superficialmente en una tarde para matar el tiempo, entonces haces lo que se necesita para crear una nueva escuela en cualquier lugar. Entonces aparecerá el dinero necesario. Señor, no se preocupe por el dinero. El dinero es de último. Deja dinero a los idealistas ansiosos por fundar una escuela ideal. Si usted y yo somos conscientes del problema de la existencia humana, lo que significa. Si sabemos por qué vivimos, por qué sufrimos, por qué pasamos por tanta tortura, sin espalda, sin toque en efectivo y sin recaudación de grandes contribuciones. Porque cuando tenemos dinero, ¿qué pasa? ¿No sabe lo que pasa, señor? Tiene sus recursos privados. Debe preservarlos. Saber quién los gasta. Si tiene poco dinero y verdadera claridad de pensamiento y sentimiento, creará una escuela. Y al crear la escuela, naturalmente tendrá que enfrentar la oposición o la interferencia del gobierno. Si enseña a sus alumnos a no ser nacionalistas, no hacer la incontinencia de la bandera, porque el nacionalismo es un factor de guerras. Si les enseña a no ser comunistas, si les ayuda a comprender todo el problema de la existencia, ¿cree que los gobiernos lo apoyarán? Si produce verdaderos revolucionarios, no en el sentido de matar, sino verdaderos revolucionarios en el pensamiento y el sentimiento.
¿Crees que la sociedad te tolerará por un minuto? Al igual que los padres y los precedentes, usted es responsable. Debe verificar si simplemente está en los dictados del gobierno, si simplemente ha aprendido una técnica que le brinda una cierta capacidad para ganar dinero, y si está contento de mantener la estructura social actual tal como está. O si tiene un interés real en la vida adecuada y la forma correcta de ganarse la vida. Está claro que los gobiernos se basan en la violencia y son el producto de violencia, y entiende que por mal significa que nunca será posible lograr un final justo. Y si está interesado en educar verdaderamente a sus hijos, sin duda creará una escuela, donde sea que esté, a la vuelta de la esquina, en su patio trasero o en su propia habitación. Porque, caballeros, no creo que haya muchos que perciban el abismo, la degradación a la que llegamos. Si hay una tercera guerra mundial, será el final de todo. Puede escapar, pero su problema será la cuarta guerra, ya que el problema del antagonismo entre los hombres no se ha resuelto. Y solo se puede resolver por medios correctos, es decir, por la educación correcta. No por un ideal contrario a la guerra, sino al comprender las causas de la guerra. Sin una transformación del corazón, sin buena voluntad, las simples organizaciones no implantan la paz. Como se puede ver en el ejemplo de la Liga de las Naciones y la ONU, cuentan con los gobiernos, cuenta con el Dayan y maldiciones externas para la transformación que deberían comenzar dentro de cada uno de nosotros, es esperar en vano. Lo que depende de nosotros hacer es transformarnos, lo que significa ser conscientes de nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos en la vida de cada día. No se preocupe, porque sobre la cuestión de elevar los antecedentes, puede no preocuparse ahora, y durante unos minutos mientras está comprimida en una esquina en esta reunión. Puede recibir el significado de todo esto, pero luego caerá nuevamente en su rutina diaria. Volverá a su enseñanza y sus profesiones porque tiene que ganar dinero. Por lo tanto, habrá muy pocos interesados. Sin embargo, son aquellos entre ustedes que se sienten seriamente interesados, quienes promoverán una revolución en el pensamiento. Señor, la revolución debe comenzar en el pensamiento y no con sangre. Y si existe la verdadera revolución en el pensamiento, no habrá sangre. Pero si no hay correcto pensar, un pensamiento real, habrá sangre, y más sangre. Los medios justos nunca producirán un final justo, ya que el final está contenido en el medio.